El flash parpadeaba al ritmo del clip del obturador, mientras el modelo frente al fondo cambiaba de pose sin esfuerzo. Era un hombre pequeño con rasgos delicados casi femeninos, un famoso modelo unisex que exudaba encanto mientras posaba con un perfume caro, encarnado perfectamente, su imagen como una fragancia para todos los géneros. Dame una mirada un poco más confiada. Eso es, perfecto, instruyó una voz rica y suave sin apartar la vista de la cámara. Unos clips después, la figura esbelta finalmente bajó la cámara y anunció un breve descanso para prepararse para la siguiente escena. Hey, Peach, ¿cómo me veo? ¿Lo estoy rompiendo o qué? El modelo prácticamente saltó, casi corriendo, medio brincando de la emoción. Su entusiasmo exagerado hizo reír a Peach mientras giraba casualmente la pantalla de la cámara para que él pudiera ver. ¿No confías en mis habilidades o qué, Ran? Bromeó Peach mientras desenganchaba la cámara de su cuello. Se movió a una silla cercana. Se dejó caer y dejó que su colega más joven revisara las fotos. Mientras tanto, él volvió a revisar las imágenes en su propio dispositivo. Aran sonreía de oreja a oreja hasta que sus mejillas se inflaron, los ojos chispeantes pegados a las imágenes en la pantalla. ¿Quién no confiaría en ti, Peach? Ya sabía que las fotos serían increíbles, por eso no podía esperar para verlas. Y Aran no estaba exagerando. Peach, Pichayarat Janekit era uno de los mejores fotógrafos del país. Sus habilidades eran extraordinarias. Incluso modelos que carecían de rasgos sobresalientes o fama podían atraer miradas después de ser capturados a través de su lente. Muchos actores y celebridades debían su éxito a un puñado de impresiones fotografiadas de Peach. Además de su talento excepcional, Peach también tenía una reputación impecable en la industria, conocido por su profesionalismo, modales impecables y una actitud serena. Nunca había estado involucrado en un escándalo o en la mala prensa ni una sola vez. Sin embargo, a pesar de ser tan destacado en su carrera, su vida amorosa era un completo desastre, casi trágico en un sentido irrisible. Después de ser dejado por su tercera novia por la misma razón que las dos anteriores, Peach se había resignado a la idea de que el amor podría no estar en sus cartas. Peach, ¿vas a venir a la fiesta de cierre esta noche? Preguntó Aran, finalmente satisfecho con las fotos y volviéndose hacia él. Sus amplios e inocentes ojos tenían una leve mirada suplicante que hizo sonreír a Peach con diversión. El deslumbrante modelo había estado cerca de Peach desde sus inicios en la industria. Algunos incluso dirían que Peach fue quien lo ayudó a alcanzar la fama. Aún así, su vínculo siempre había permanecido superficial, una relación profesional en el mejor de los casos. Para Peach, Aran no era más que un hermano menor al que se le tenía cariño. El único problema, la situación de Aran era irritantemente posesiva y exageradamente dramática, lo suficiente como para hacer que cualquiera quisiera poner los ojos en blancos. ¿Ya se lo contaste a Taquan? Si ustedes dos empiezan a pelear en la fiesta, los voy a sacar a los dos, advirtió Peach cruzando los brazos. El pequeño modelo inmediatamente se mostró desconcertado, moviéndose incómodamente, antes de admitir tímidamente que aún no le había mencionado. Sin más, salió corriendo hacia su camerín, probablemente para llamar y reportar a su pareja y prepararse para la próxima sesión de fotos. Peach soltó un largo suspiro antes de levantarse para inspeccionar el próximo set. Sacando su teléfono, revisó sus mensajes y hojeó su agenda. Después de un momento, abrió la aplicación del pajarito azul para ponerse al día con las noticias mientras esperaba. Su desplazamiento se detuvo cuando un titular en particular capturó su atención. Era la última novedad sobre un joven emprendedor mitad tailandés y mitad ruso que estaba causando revuelo como una estrella en ascenso en la industria de perfumes y joyería. No solo era famoso por su aguda perspicacia empresarial, sino por su apariencia llamativa y romances intermitentes con múltiples actrices habían catapultado a Teratikian Arseni a la cúspide de la fama. Peach echó un vistazo a la botella del perfume que estaba ordenadamente colocada en el set. Luego volvió a centrarse en su teléfono, sacudiendo la cabeza levemente con una ligera sonrisa. Su jefe realmente era un tipo astuto. Ese pensamiento cruzó brevemente
su mente antes de volver a su trabajo. Aunque técnicamente era su jefe, el término aplica solo en el sentido en el que el hombre era el CEO de la empresa para la cual Peach estaba haciendo anuncios. La probabilidad de que sus caminos realmente se cruzaran era prácticamente nula. Lo que realmente necesitaba era esperar que su joven colega modelo no lo arrastrara a algún drama nuevo esta noche. Con pasos largos, Peach se dirigió hacia su pequeño auto, decidiendo pasar primero por su condominio, antes de unirse a los demás en un restaurante pub de moda en el corazón de la ciudad. Una vez en el condominio, aparcó en el estacionamiento subterráneo, cerró su auto con llave y recogió sus cosas antes de dirigirse a la entrada del edificio. Tras tocar su tarjeta de acceso en el panel de seguridad, entró en el ascensor y presionó su piso. El espejo reflejaba un joven con rasgos marcados y figura esbelta que medía un poco más de 1,75 m, tal vez más cerca al 1,80. Su complexión era delgada pero en forma, con el aspecto tonificado de alguien que se cuida. No era deslumbrantemente guapo ni extraordinariamente bello, pero tenía ese tipo de rostro que nunca te cansarías de mirar. El ascensor sonó suavemente al llegar a su piso. Peach se dirigió a su unidad. Tocó su tarjeta en la cerradura inteligente y empujó la puerta al escuchar el clic. Su condominio era un estudio estándar no muy grande, pero justo para una persona. La distribución dividía el espacio en la sala de estar y un dormitorio, con una pequeña cocina a un lado y un baño al otro. Al final había un pequeño balcón, lo suficientemente grande para una lavadora, un tendedero y algunas plantas pequeñas que añadían un toque de verde al espacio. La habitación de Peach era simple y discreta, al igual que él. Peach organizó sus cosas, se enorgullecía de ser bastante ordenado, aunque su versión de lo organizado a menudo no tenía sentido para nadie más que para él. Después de poner todo en su lugar, regar sus plantas y tomar algo de refrigerador para evitar que su estómago gruñera más tarde, se dirigió a su armario para elegir un atuendo por la noche. Deslizando la puerta del armario, se encontró con su habitual colección de camisetas lisas y de colores sólidos en tonos oscuros y una fila de jeans bien ajustados. Decidió quedarse en el mismo par de jeans que llevaba puestos y cambió su camiseta casual por una camisa de manga corta con botones. Dejó desabrochados a los 2 o tal vez 3 botones de arriba, justo lo suficiente para mostrar un atisbo de su pecho claro. Tras un rápido toque de colonia, estaba listo para salir. La verdad, Peach no estaba tan sorprendido cuando su última novia lo dejó hace 2 meses. Su vida era simple, probablemente demasiado simple, al igual que su personalidad. No era alguien de grandes gestos ni exhibiciones exageradas. Lo que ofrecía era estabilidad, alguien que apreciaba las pequeñas cosas y cuidaba de la vida cotidiana juntos. La mayoría de las personas lo describían como el confidente perfecto, alguien que daba grandes consejos, hacía que se sintiera a gusto e irradiaba calidez, fiable, dependiente, pero nunca alguien con quien enamorarse. El pensamiento lo hizo reírse para sí mismo, recordando las palabras exactas que su ex había usado para terminar las cosas. La frase lo había dejado luchando contra el impulso de responder con un comentario sarcástico. Oh, ¿así que quieres a alguien poco fiable? Debería depender de ti como un parásito en lugar de ser yo, el elegido. Por supuesto, no dijo nada de eso en ese momento. Cuando se trató de ello, todo lo que logró fue una triste sonrisa mientras la veía alejarse de la mano con su nuevo novio. Ah, la trágica historia de la vida amorosa de Peacha Yarat, pensó, desechando la frustración persistente y bajando de nuevo a su auto. 2 meses después de la ruptura, Peach había vuelto más o menos a la normalidad. Claro, no estaba exactamente ansioso por encontrarse con un ex, pero al menos podía pensar en ello sin estremecerse. Deslizándose de nuevo en el tráfico congestionado de la ciudad, se recordó por qué las noches de viernes eran un caos puro. Era como si toda la ciudad hubiera decidido colectivamente liberarse después de una agotadora semana. Las carreteras estaban llenas, con apenas 1 centímetro de espacio entre los autos. Después de casi una hora de agonía en las paradas y arranques, Peach finalmente llegó al restaurante y se dirigió adentro para unirse a sus amigos en su mesa, listo para dejar
que la noche se desarrollara. El lugar era un restaurante pub con música en vivo, no el tipo de lugar abarrotado y caótico que podrías llamar un club completo. Era lo suficientemente concurrido para sentirse animado, lo que hacía que encontrar la mesa de sus amigos fuera bastante acogedor. La reunión de esa noche era una fiesta de cierre por la sesión de fotos de la colección Otoño, que presentaba un conjunto completo de perfumes y accesorios a juego, casi 10 looks en total. La sesión había tomado casi toda una semana, combinando comerciales en video y fotografía fija. Claro, aún había una montaña de edición y trabajo de la postproducción por delante, pero celebrar lo que había logrado hasta ahora era un gran impulso para la moral. Peach fue llevado a un asiento cerca de la cabecera de la mesa, ofreció una sonrisa educada y tenue y se sentó sin hacer ruido. Frente a él estaba Aran, el modelo estrella de la campaña, que lo saludaba con entusiasmo como un cachorro emocionado de ver a su dueño. Desafortunadamente, Aran no parecía notar la mirada fulminante de que Peach estaba recibiendo de Tawan, el novio del modelo, sentado justo a su lado. Si me miras con más intensidad, Tawan, voy a terminar embarazado, bromeó Peach con una sonrisa mientras alcanzaba los ingredientes del cóctel para preparar su propia bebida. De ninguna manera iba a confiarle eso a su equipo. Siempre estaba tramando ponerle algo en sus bebidas por diversión. Tawan respondió con una mirada exagerada. Sus ojos afilados se entrecerraron en una advertencia simulada. Un brazo descansa en el respaldo de la silla de Aran de una manera que deja claro de quién era el modelo. Pete se rió para sí mismo, manteniendo sus pensamientos para sí esta vez. No era sorprendente, sin embargo. Aran era deslumbrante. Su belleza tenía una suavidad, con grandes ojos de ciervo que brillaban con calidez y encanto. Sin embargo, la definición aguda de su mandíbula le otorgaba una masculinidad innegable. Era una mezcla irresistible, atrayendo la atención de todos en la sala, tanto mujeres como hombres. Paige miró a Tawan, un hombre masculino en el sentido más tradicional, sus rasgos apilados y angulares, músculos tonificados y una imponente altura de 1,83. Prácticamente gritaban macho alfa. Había una ligera intensidad en su comportamiento, un temperamento ardiente que Paige tuvo que reprender más de una vez para mantenerlo bajo control. Realmente es un protagonista. No hay duda de eso. Paige, que recientemente se había enganchado en una nueva serie, sacudió ligeramente la cabeza. Si tuviera que evaluarlo, estos dos estarían destinados a estar bajo los reflectores, papeles protagónicos de principio a fin. Mientras tanto, él era más como el reparto secundario, el mejor amigo que da consejos sabios, ilumina el camino del héroe o a veces revuelve las cosas solo por diversión. No odiaba interpretar ese tipo de papel, pero de vez en cuando se sentía un poco solo. Después de llenarse de comida y satisfacer su hambre, se quedó un rato con una bebida, pero pronto decidió dar por terminado el día. Se había conducido hasta aquí y todavía le quedaba trabajo por hacer más tarde. Emborracharse no era una opción. Levantándose, Pete se dirigió al baño, planeando mojarse la cara y refrescarse antes de irse, pero en el momento en que abrió la puerta, se encontró con una vista inesperada. El pequeño modelo Aran, acorralado por 3 hombres vestidos de negro. ¿Qué demonios es ese lío ahora? Paige maldijo por dentro, pero rápidamente entró, sus largas piernas cerrando la distancia en segundos. En el fondo de su mente maldijo al novio ceñudo de Aran, tan rápido para mirarlo con desprecio, pero aparentemente desaparecido en una situación como esta. Aparentemente, sin embargo, Paige mantuvo la compostura, forzando una leve sonrisa mientras intentaba desactivar la tensión en la habitación. Ram, ¿por qué has estado afuera tanto tiempo? Llamó con despreocupación, aunque no tenía idea de cuándo Aran había dejado la mesa. Con suavidad, extendió la mano hacia el brazo del hombre más joven y lo manobrió detrás de sí mismo tan naturalmente como pudo. ¿Estás borracho? ¿Estás bien? No molestas a estos caballeros, ¿verdad? Paige siguió hablando, haciendo como si no notara a Aran a punto de abrir la boca. Antes de que el hombre más joven pudiera decir una palabra, Paige apretó su agarre en su brazo.
Una advertencia silenciosa. Sabía muy bien lo afilada que podía ser la lengua de Aran. Si lo dejaba hablar en esta situación, seguramente se saldría de control. Dirigiéndose a los hombres que lo rodeaban, Peach ofreció una sonrisa educada, esperando aliviar la tensión. O entonces, cuando finalmente lo notó, la figura apoyada casualmente en el lavabo en la parte trasera de la habitación. El hombre parecía de raza mixta, con cabello negro lacio peinado hacia atrás, revelando una frente ancha. Bajo las luces de neón, su cabello parecía brillar con destellos marrón, sus ojos agudos y autoritarios eran del color de las nubes de tormenta, y su mandíbula cincelada añadía a su presencia intimidante. Llevaba una camiseta de manga larga con 3 botones superiores desabrochados, las mangas arremangadas hasta los codos mostrando músculos firmes y un ligero atisbo de tatuajes, flanqueando por 2 hombres robustos en trajes negros. Exudaba un aire de autoridad que hacía que el pequeño baño se sintiera aún más estrecho. La escena gritaba peligro, tanto que Pip sintió un abrumador impulso de salir corriendo justo ahí y entonces. Parece que mi amigo aquí te causa algunos problemas. Siento mucho eso. Por favor, no lo tomes a pecho, dijo Peach apretando su agarre en el brazo del otro hombre e inclinando la cabeza educadamente. Peach no era del tipo que intensificaba situaciones, especialmente cuando el otro lado irradiaba ese tipo de amenazas. Si una rápida disculpa podía calmar las cosas o darle la oportunidad de escapar, con gusto lo aceptaría. Bueno, si nos excusas, agregó con una sonrisa forzada, girando sobre su talón y saliendo de un tirón del baño, sin esperar permiso. Arrastró al modelo más pequeño con él, sin soltarlo hasta que estuvieron a salvo fuera de peligro. Así que eso era querer refrescarse antes de conducir a casa. Este pequeño susto ya lo había vuelto sobrio más efectivamente que un chapuzón de agua fría. Una vez que llegaron a un lugar tranquilo, Peach finalmente se volvió para enfrentar al hombre más joven con preguntas apilándose. ¿Qué demonios pasó allá atrás, Ran? ¿Quiénes eran esos tipos? No tengo ni idea, no hice nada. Aran resopló indignado, las mejillas enrojecidas a causa del aire y del alcohol que corría por sus venas. Esa especie de mafioso intentó tocarme, así que le respondí. Luego llamó a sus matones para asustarme. ¡Qué imbécil! Pi resistió la urgencia de enterrar su rostro en sus manos. Claro, sabía que ese chico era lo suficientemente guapo para atraer a los tipos de sinvergüenzas que pensaban que, con sus egos y hormonas, pero la idea de Aran sobre la resolución de conflictos claramente necesitaba trabajo. Apenas más grande que un frijol, solo en una habitación llena de hombres de aspecto peligroso y aún así hablando sin parar. Era un milagro que no hubiera terminado muerto o algo peor. Ese chico no tenía ni un ápice de instinto de supervivencia. Estaba a punto de abrir la boca y decir algo para desactivar la situación cuando de repente lo jaló. Una mano fuerte le agarró el hombro lo suficientemente duro como para doler antes de empujarlo a un lado sin una pizca de compasión. Afortunadamente logró mantener el equilibrio, pero no antes de que la barandilla que agarró para apoyarse le raspara la palma, dejando un corte ardiente. Su brazo latía donde había chocado con el borde. Peach se dio la vuelta, su corazón hundiéndose con temor al pensar que el hombre peligroso de antes los había seguido, pero para su sorpresa, la persona que le lanzaba miradas fulminantes, lista para despedazarlo, no era otra que la severa celebridad. Tawan estaba allí, sosteniendo al pequeño modelo contra su pecho. Su tono áspero y mordaz no coincidía con el gesto protector. ¿Qué demonios está pasando aquí? Gruñó Tawan, su voz como un látigo. Su agarre sobre Aran se apretó como si intentara evitar que se escapara. Te ha sido por años. Resulta que estabas merodeando con este maldito fotógrafo, ¿eh? Tawan, escúchame. Aran se retorció del agarre de hierro, tratando en vano de liberarse. No es lo que piensas. Peach me ayudó, eso es todo. La protesta de Aran solo parecía avivar las llamas. La frustración de Tawan creció mientras respondía. Luego, sin más palabras, se llevó al hombre más pequeño con él, con un brazo envuelto alrededor de él como si fuera una posesión. Antes de desaparecer, Tawan le lanzó a Peach una mirada tan afilada que se sintió como una daga en el vientre. Una clara advertencia de mantenerse alejado. Peach permaneció congelado, tratando de procesar el torbellino de caos que acababa de estallar. Sus pensamientos se quedaban rezagados detrás de la tormenta de emociones que acababa de suceder. Una parte de él quería gritar el infierno furioso que había atravesado la habitación, pero todo lo que hizo fue dejar que sus páginas amarillentas y desgastadas pasaran por sus manos. Una parte de él quería expresar lo que sentía, pero no lo hizo.
En el camino comenzó a preguntarse si tal vez debería asumir menos trabajos relacionados con Aran. No quería ser la razón de más malentendidos o tensiones entre ellos, y además quería dejarle en claro a Tawan que no tenía interés en involucrarse en su drama. El problema era que Aran había pasado de ser embajador de la marca Arseni con un contrato completo que lo vinculaba a toda la colección de otoño. Evitar a la pareja iba a ser casi imposible. Peach suspiró de nuevo, una resignada sensación de lo que sea asentándose en su pecho. No había hecho nada mal, pero los problemas seguían encontrándolo en este punto. Todo lo que debía hacer era encogerse de hombros y centrarse en el trabajo. Lo demás ya no era su problema. Caminó hasta el auto y se detuvo junto a él. Justo cuando estaba a punto de regresar, un dolor agudo en su brazo le recordó el corte. Cambiando de opinión, rebuscó en el maletero en busca de una botella de agua pensando que sería una buena idea enjuagar la herida. Pensó que quizás necesitaría un lugar para recibir una vacuna contra el tétano también. Estaba demasiado oscuro para ver qué lo había cortado, y si había sido metal oxidado, eso podría ser un problema real. Peach agarró la botella de agua y trató torpemente de abrir la tapa sin usar su mano herida. Su torpe manoseo le hizo pensar en el hombre con el que se había encontrado antes en el baño, el que tenía una vibra peligrosa. Tenía que admitir que el tipo era ridículamente guapo, indudablemente, pero el aire de peligro que lo rodeaba era difícil de ignorar. Aún así, lo que más le impresionó a Peach no fueron los looks del hombre, sino sus ojos gris humo. Eran asombrosos, casi hipnóticos, el tipo de ojos que te hacía detener en seco. Hasta se sorprendió deseando tener una cámara para capturarlos. También había inquietantemente familiar en ellos, como si los hubiera visto en alguna parte antes. Su belleza, casi como humo en movimiento, era lo suficientemente rara como para encender la chispa del fotógrafo en él. ¿Necesitas ayuda con eso? La voz profunda sorprendió a Peach. Miró hacia arriba y se sobresaltó ligeramente al encontrarse con esos mismos ojos gris humo en los que acababa de estar pensando. Genial. Parecía que este molesto estudiante de primer año le estaba arrastrando un nuevo montón de problemas directamente a él.